escuchan? ¿Me oyen? Lo escuchamos bien, doctor, no se Ah, preocupe. gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver. Deberían ver la portada de mi presentación. Correcto, y ya se ve en pantalla grande. Ok, excelente. Bien, pues Arturo, muchísimas gracias. Me encanta estar con ustedes, con Esculapius. Es un curso que me gusta mucho porque los doctores y las doctoras siempre son muy participativos. Y justamente yo hablé con Arturo, le dije que la plática iba a durar de 45 a 50 minutos, pero además reservamos tiempo para el final, después de esos minutos, para una sesión de Ask Me Anything. Pregúntenme cualquier cosa de vacunas de COVID o de COVID en general. En realidad, lo que vamos a ver son actualidades, pero voy a enfocarme mucho sobre realidades de la vacunación de COVID-19 y por supuesto vamos a desmentir algunos mitos y voy a comentarles cuáles son las perspectivas hacia el futuro y por supuesto compartir con ustedes mis opiniones personales. Este es un pequeño disclaimer. Recuerden que la pandemia de COVID-19 es muy dinámica. La información cambia. Incluso en esta presentación traigo información que se publicó el lunes. Entonces cambia todos los días, por lo que comentemos hoy puede ser diferente mañana y ya no ser válido. Entonces es responsabilidad de todos que nos mantengamos actualizados. Y recuerden que cualquier decisión puntual, individual de sus pacientes que requiera una validación, necesita una consulta médica, incluso de especialista. Entonces, lo que vamos a ver hoy no sustituye a una consulta médica, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero sobre historia de vacunación, qué es la vacunación en general y cuáles son las nuevas plataformas. Después voy a hablar sobre las diferencias de las diferentes vacunas de COVID-19, sus efectos adversos, la eficacia de cada una, incluido contra variantes, y las nuevas indicaciones que tenemos para vacunar pacientes. Y al final, algunos mensajes de perspectivas al futuro y la sesión de háganme cualquier pregunta. Así es que vamos de lleno para hablar sobre generalidades de vacunación. Recuerden que la vacuna, como tal, por definición médica, es cualquier agente biológico que explota la capacidad del ser humano de responder y de recordar un encuentro con algún microorganismo, que puede ser un hongo, un parásito, una bacteria, un virus. Y nosotros como humanos hemos vacunado por más de 2000 años. Existen registros en culturas antiguas, China, e incluso los incas, que ellos ya hacían algunos ejercicios con vacunación para algunas bacterias, algunos efectivos y algunos no efectivos. Pero definitivamente sabemos que más de 3 millones de vidas son salvadas por vacunas cada año en el mundo y que de hecho se ha reducido la mortalidad general desde que se iniciaron campañas de vacunación muy efectivas hace más de 30 años. Hemos erradicado ya algunas enfermedades en algunas regiones del mundo, como por ejemplo la viruela y la poliomielitis. Y se puede asegurar que además de otras medidas de salud pública como el lavado de manos o el uso de antibióticos, la vacunación es una medida que ha incrementado la esperanza de vida en todo el mundo. Por ejemplo, la vacunación contra polio empezó en la década, bueno, empezó hace ya casi 100 años, pero se considera casi erradicado del mundo desde hace más de 60 años. En México, de hecho, está erradicada hace más de 30 años. Pero esto hace que nos preguntemos nosotros, ¿por qué si la poliomielitis está erradicada en México desde hace más de 30 años, por qué nos seguimos vacunando nosotros en México si es una enfermedad que no existe ya en nuestro país? Y eso es muy interesante, porque eso significa que todos los países son tan débiles como el país más débil. Rara vez las vacunas van a alcanzar a darnos lo que se conoce como inmunidad esterilizante, que es la erradicación completa de una enfermedad como el caso de la viruela. Normalmente nos van a dar un grado de inmunidad suficiente para que podamos convivir con una enfermedad sin que ésta ponga en peligro la salud pública. Y eso es lo que estamos tratando de buscar con la vacunación de COVID-19. No la inmunidad de rebaño. No queremos buscar inmunidad de rebaño, porque la inmunidad de rebaño, entendida como tal, significa que va a desaparecer la enfermedad o que todos vamos a ser inmunes. No, lo que estamos tratando de buscar es una inmunidad suficiente para que los sistemas de salud no estén saturados. Y por eso decimos que COVID no se acaba hasta que se acaba para todos, porque somos tan fuertes como nuestro pilar más débil, que en este caso serían los países en vías de desarrollo, al igual que la poliomielitis. Nos seguimos vacunando contra polio porque si un viajero que venga de Afganistán a México nos puede contagiar de polio y aquí, aunque tenemos inmunidad de rebaño, ocasionar un brote. Y lo mismo vamos a hacer con COVID-19. Una breve mención sobre las variantes de importancia más sonadas, más relevantes, pero enfocándonos un poquito más en la variante Delta.
que es la que actualmente predomina en todo el mundo. Esta fue descubierta o secuenciada por primera vez en octubre del año pasado en la India. Lo que es preocupante es que la transmisibilidad es muy incrementada respecto a el virus wild type. Y esto es muy preocupante porque eso significa que el porcentaje de población necesario para alcanzar una inmunidad de rebaño incrementa conforme incrementa también la capacidad de una variante de transmitirse. Por ejemplo, anteriormente con el virus salvaje se pensaba que 5 personas se contagiaban por cada caso. Ahora estamos alrededor de entre 6 y 10 personas. Eso hace que la inmunidad de rebaño ya no se alcance con 70%, se alcanza con alrededor de entre 80 y 85%, números que difícilmente vamos a alcanzar con la vacunación o con unas infecciones de tipo natural. Existe esta preocupación de que las vacunas podrían ser menos efectivas. Ya les voy a hablar un poquito más adelante de un estudio que salió publicado este martes en New England que nos dice que las vacunas son muy efectivas incluso contra la variante Delta. Pero también existen preocupación sobre los cambios en la epidemiología. Esto significa que las variantes pueden estar afectando a diferentes poblaciones de diferentes formas. Por ejemplo, a niños, a mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, no se sabe bien a bien si esto es debido a, como tal, un cambio en la variante Delta o a que las poblaciones susceptibles están siendo las contagiadas ahora. Pero bueno, este es el panorama actual con estas 4 variantes de preocupación y otras muchas como variantes que podrían convertirse en variantes de preocupación, por ejemplo, la lambda, que es la variante andina, pero hoy por hoy hemos aplicado ya casi 4 billones de dosis. Esto es en inglés 4.000 millones de dosis, 4 billones de dosis, lo cual es un logro y es algo que no tiene un antecedente nunca en la historia de la humanidad. Y es padrísimo poder ser parte de este momento histórico en la salud pública. Miren cómo existen lugares en el mundo que están más afectados que otros. Este es, digamos, la cantidad de vacunaciones que se han colocado en todo el mundo. Y definitivamente existen zonas que están muy poco privilegiadas. Cuando algunos países han abarcado el 70% de las dosis aplicadas, tenemos países en África e incluso en América cuya población, menos del 2% de su población está vacunada. Y nuevamente yo quiero levantar este mensaje de que la pandemia no se va a acabar hasta que todos estemos vacunados, hasta que los países más pobres tengan control del COVID-19, nosotros no vamos a lograr alcanzar control. Y por eso yo estoy promoviendo esta campaña de primeras dosis antes de terceras dosis. A mí se me hace que todavía no estamos en el punto de empezar a dar tercera dosis hasta que todas las personas del mundo tengan una primera dosis de la vacuna. Entonces ya vimos que las vacunas son productos biológicos, pero para poder ser comercializadas, distribuidas como vacunas, deben cumplir este concepto de que tienen que ser seguras. Tienen que ser seguras por definición. No existen vacunas inseguras, no se llaman vacunas. Se podrán llamar de otra forma, pero no vacunas. De hecho, las vacunas son de los productos farmacológicos más seguros que existen. Tienen que inducir inmunidad y conferir protección, y este es el problema con las vacunas de COVID-19 actuales. No la seguridad, sino la eficacia, la efectividad, que les voy a mencionar cuál es la diferencia, es lo que está más comprometido cuando se emite una autorización para uso de emergencia versus a una licencia ya para comercializarla como una vacuna como tal. Es la protección lo que está comprometido, no la seguridad. Entonces, recuerden que las vacunas pueden evitar una enfermedad como la poliomielitis, reducir los contagios igual. Se pueden evitar formas graves de la enfermedad como la de COVID-19, la de influenza, y pueden prevenir el cáncer, como es el caso definitivo de la vacuna del virus de papiloma humano. Y tenemos múltiples plataformas, algunas de ellas cuya tecnología tiene con nosotros milenios de años, pero tecnologías muy modernas como por ejemplo los vectores virales, cuya tecnología se comenzó a estudiar con otros virus de SARS, o sea, con otros coronavirus, con el virus de ébola, y tenemos también algunas plataformas como las de ARN, que definitivamente se piensa que son novedosas, pero se han estudiado desde hace más de 20 o 30 años, aunque nunca se habían podido comercializar. Entonces, no es una tecnología nueva como tal que se haya inventado para atender SARS-CoV-2, sino que son tecnologías que ya se habían ensayado con otros coronavirus, otros virus como ébola, Marburg, pero que no se habían podido comercializar.
Y actualmente pues tenemos otras plataformas que probablemente en el futuro vayan a ser las plataformas que vamos a ver, como por ejemplo vacunas de células presentadoras de antígeno, en la cual le van a introducir al paciente tal cual una célula presentadora de antígeno, ya con el antígeno precargado, o vectores bacterianos incapaces de generar enfermedad. Entonces, esto de las plataformas es muy interesante, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero recuerden que a final de cuentas, para poderse llamar vacuna, deben ser seguras e inducir inmunidad y protección. Entonces, vamos a ver, este es el esquema básico de cómo funcionan las vacunas. Tenemos el coronavirus con todos los antígenos posibles. En el caso del coronavirus, como ya se tenía una plataforma de ARN mensajero previa, basada en las infecciones previas de coronavirus, particularmente SARS y MERS, ya se tenía esta plataforma contra la proteína de espiga y contra otras proteínas. Entonces fue muy fácil comenzar a hacer la nueva vacuna. Entonces, sabemos que naturalmente tenemos una célula de respuesta, que usualmente es una célula presentadora de antígenos o un fagocito que va a fagocitar al microorganismo y entonces va a presentar los antígenos a los linfocitos, a las células de memoria o bien a las células creadoras de anticuerpos. Entonces, esto va a generar toda una reacción en el cuerpo en la que en la segunda vez que se someta el cuerpo a este antígeno, ya vamos a tener una memoria una respuesta de memoria, ya sea celular, de tipo de anticuerpos, del tipo de complemento, etcétera, ¿no? En el caso de las vacunas de virus inactivado, lo que sucede es que se utiliza un químico que se llama beta-propionolactona, que hace al virus, lo convierte en un virus incapaz de reproducirse o incapaz de generar enfermedad. Pero las células presentadoras de antígeno, los fagocitos y las células de memoria siguen actuando de la misma manera contra este virus inactivado. En las plataformas de ARN mensajero lo que se hace es que se introduce el ARN mensajero a las células y no se introduce como tal el ARN al núcleo, por lo que no cambia la genética de la célula, como algunos pseudocientíficos quieren decir, sino que lo que hace es crearse la proteína o las instrucciones, darle a la célula las instrucciones para crear la proteína de espiga y que entonces la célula la presente, la proteína de espiga la presenta ante las células que necesitan reconocerla, como serían los linfocitos, las células de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, dos mecanismos muy interesantes de cómo actúan las vacunas. Y lo que mucha gente dice es que queremos alcanzar la inmunidad de rebaño, que yo ya les adelanté un poquito y les dije que es poco probable que eso suceda, sobre todo porque SARS-CoV-2 se está convirtiendo en una enfermedad cada vez más transmisible, más contagiosa. Entonces, poco probable que todas las personas del mundo sean inmunes. Y mucho menos probable todavía que le eliminemos como eliminamos a la viruela. Esto se llama inmunidad esterilizante, que es todavía más deseable que la inmunidad de rebaño. Lo que sí parece que vamos a alcanzar es una inmunidad de rebaño, pero entendida como aquella en la que vamos a poder convivir con el COVID-19 sin necesariamente tener que colapsar nuestro sistema de salud. Y entonces aquí ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Entonces tienes una cohorte de personas que son susceptibles a la enfermedad. En el caso de SARS-CoV-2 es porque no existía antes y no estábamos vacunados. Y cuando existe una persona enferma, entonces existe transmisión comunitaria muy extensa, de forma que solo unos pocos no se enferman. Así estábamos hasta antes de llegar la vacuna. Cuando están por llegar las vacunas y ha habido un incremento de casos en una comunidad, tenemos entonces ya a una serie de personas que son las amarillas, que se han infectado en el pasado y que algunas otras se han vacunado. Estas personas ya no son susceptibles. Si existe un caso en la comunidad, entonces la enfermedad se va a esparcir solamente entre aquellas personas que son susceptibles. Pero en la inmunidad de rebaño, pues evidentemente las personas que son susceptibles se van a quedar protegidas porque no se va a poder transmitir la enfermedad entre personas que ya están protegidas, ya sea de forma natural o de forma artificial mediante las vacunas. Sin embargo, como les digo, debido a la contagiosidad de la enfermedad, esto probablemente no se alcance en COVID-19 como tal, o entendía la inmunidad de rebaño como en esta gráfica. Más bien parece ser que el escenario va a ser una enfermedad tipo influenza con la que vamos a tener que convivir con casos esporádicos de hospitalización, enfermedad grave y muerte también. Entonces, voy a platicarles la fantástica, la extraordinaria historia de las vacunas de SARS-CoV-2. Básicamente, lideradas por el programa o la operación Warp Speed en Estados Unidos, que significa velocidad de la luz, cuando en Star Wars
se iban al hiperespacio a velocidad de la luz, ellos decían warp speed. Y pues justamente hace alusión a lo que se trató de hacer. El objetivo era que Estados Unidos iba a vacunar a más de 300 millones iba a poner más de 300 millones de dosis para enero del 2021. Entonces, esto disparó una serie de mecanismos que se tuvieron que habilitar para que sucediera esto. Se comenzó con más de 125 prototipos en abril del 2020. Como les mencioné, esto porque ya existía previamente toda una serie de trabajos muy extensos que estaban ya con las bases para vacunas de diferentes plataformas contra virus con potencial pandémico. Entonces, eran 125 prototipos en más de 180 laboratorios en Estados Unidos y se le inyectaron 24 billones de dólares solamente a la operación Warp Speed. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Muchas veces el principal retraso para que una vacuna salga al mercado como vacuna es el financiamiento, el dinero necesario para hacer el diseño, la producción, los estudios, la vigilancia y someter todo esto a las regulaciones de la FDA es carísimo. Y en este caso, ese fue el primer paso, se lo brincaron. Típicamente el proceso para generar una vacuna puede tomar, y esto lo escuché de una entrevista de expertos en vacunas, en promedio 15 años. Pero la vacuna, por ejemplo, del rotavirus, tardó más de 30 años en ser comercializada en la versión actual que tenemos. Muchas vacunas llegan al mercado, por cuestiones de seguridad salen y pues ya no son licenciadas como vacunas, etcétera, y el proceso puede ser larguísimo. Ahora, ¿qué sucede en COVID-19? Entonces, lo que sucedió es que hubo un proceso acelerado porque las cuestiones financieras fueron sorteadas debido a que se inyectaron estos 24 billones de dólares, pero no se saltaron las cuestiones de seguridad y ahorita les voy a explicar por qué les digo que no se saltaron. Lo que sí se está sacrificando es el análisis de la eficacia y de la efectividad. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos una enfermedad que es muy común en la comunidad. O sea, tenemos una pandemia y esto facilita adquirir los casos suficientes para llegar a las Ns necesarias para poder dar con los resultados. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿por qué la vacuna de COVID-19 está aprobada solamente en 18 años? Y no es una cuestión de porque son mayores de edad. De hecho, en Estados Unidos, 18 años no son mayores de edad. La razón es que 26% de la población en Estados Unidos tienen menos de 18 años, pero en ellos los casos de COVID-19 son considerados raros. Es una enfermedad rara en las personas menores de 18 años. Entonces, hicieron el cálculo estadístico y para poder detectar la eficacia de las vacunas, no se alcanzaba una muestra suficiente pronto, entonces decidieron excluir a estas personas porque ellos son un grupo donde es rara la enfermedad. Entonces tomaron a los de 18 para arriba, en quienes era extraordinariamente común, y con eso alcanzaron sus números de 30,000 pacientes en un ensayo de fase 3 tan rápido. Ahora, ¿por qué digo que se sacrifica lo de la eficacia, la seguridad? Porque los estudios convencionales de vacunación toman mucho tiempo para evaluar qué tan efectiva es una vacuna. Por ejemplo, virus de papiloma humano está diseñada para prevenir cáncer, un proceso que tarda en promedio 7 años después de la infección, por lo que un estudio de eficacia de virus de papiloma humano no se puede hacer en 3 meses, tienes que esperarte como mínimo 7 años, pero no así en COVID-19, se puede hacer un poco más rápido, pero ustedes van a ver, como ya están apareciendo, van a ver que van a aparecer estudios en donde nos van a decir, ¿saben qué? La inmunidad contra COVID de las vacunas dura tanto, duraba menos de lo que pensábamos, ahora hay que vacunar a los trasplantados, luego nos van a decir que hay que vacunarnos todos terceras dosis, y eso está bien, porque la vacuna actualmente no tiene licencia como vacuna, como tal. Recuerden que tiene licencia como uso de emergencia, autorización para uso de emergencia, y eso cambia totalmente la razón de ser de este biológico. Entonces, para las vacunas de COVID-19, tenemos eso. La seguridad, la eficacia, los análisis de seguridad y eficacia van a ir cambiando. Perdón, lo de seguridad no, lo de eficacia y efectividad va a ir cambiando, pero lo de seguridad no. ¿Por qué les digo que no? La mayoría de los efectos adversos en la experiencia previa que hemos adquirido en muchas vacunas, estoy hablando de influenza, tétanos, polio, rotavirus, la mayoría de los efectos adversos ocurren en las primeras 6 semanas. Para rotavirus era intususcepción, para polio era polio transmitida por la vacuna, para influenza estamos hablando de Guillain-Barré, cuando te da anafilaxia te da en los primeros 2 días después de la vacuna, los efectos adversos suelen ser en las primeras 6 semanas.
y rara vez, o si es que acaso, se han encontrado efectos adversos más allá de las 6 semanas después de aplicar una vacuna. Por lo que COVID-19, las vacunas de COVID-19, por supuesto que cumplieron esta regulación normal de seguridad a 6 semanas. Entonces, por eso decimos que las vacunas de COVID-19 cumplen con las mismas regulaciones de seguridad que cualquier vacuna. Ahora, tenemos ya una cantidad de personas vacunadas sin precedente, más de 4.000 millones en Estados Unidos o 4 billones, que gracias a esfuerzos como COVAX, COVAX es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que compró vacunas y se encargó de la distribución y aplicación de vacunas en otros países. Y actualmente tenemos cerca de 10 vacunas autorizadas para uso de emergencia y otras más que como tal no están autorizadas más que en algunos países. Por ejemplo, las 2 vacunas cubanas pues estarían dentro de estas vacunas. Ahora, fíjense, para diciembre del 2020, principios de diciembre de 2020, solo algunas personas en Europa, algunos en Rusia, Estados Unidos y algunas pocas personas en México y Costa Rica habían sido vacunadas. Compárenlo contra, por ejemplo, las vacunas que han sido aplicadas ya al día de hoy. Tenemos ya países como Canadá, Israel, Chile, que han vacunado a un gran porcentaje de sus poblaciones. Sin embargo, sí quiero llamar su atención a África subsahariana, en donde incluso hay países donde menos del 1% de las personas han sido vacunadas. Esto no tiene precedente. Ninguna otra vacuna en el pasado se había administrado con tal velocidad. Esta diapositiva es para junio. Fíjense cómo quien más vacunas había colocado a su población era Estados Unidos, pero esta semana salió publicado que Europa ya pasó a Estados Unidos. Europa ya ha vacunado a un mayor porcentaje de su población que Estados Unidos, y nosotros estamos acercándonos ya al 30%. Y miren cómo la positividad de las pruebas en México ha ido disminuyendo también a la par que las vacunas han ido incrementando. La pregunta es esta: ¿qué tan efectivas realmente son las vacunas? Y aquí vamos a hablar de 2 conceptos. Uno es eficacia y otro efectividad. Eficacia es lo que tú mides en términos de prevención de infecciones o de algún desenlace que tú definas en un ensayo clínico. Eso se llama eficacia. Y la efectividad es lo que ves en la vida real. Ya que la aplicas, pues vas a buscar quiénes se han infectado, etcétera. Eso se llama eficacia. Entonces, ¿qué tan efectivas son las vacunas? Aquí ya estamos hablando de vida real. Y para contestar esta pregunta tenemos muchísimos estudios, y yo no les quiero hablar de uno en particular o 2 en particular, ni por supuesto hacer un resumen comprensivo de todos estos estudios, porque hay miles, hay en Israel, en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay en diferentes poblaciones, etcétera. Pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, este estudio sí es publicado en New England, y aquí lo que hubo fue profesionales de la salud o proveedores de salud, incluyendo personal de intendencia, enfermería, laboratorio, etcétera, en San Diego. Y fíjense cómo justamente la incidencia de casos por 100,000 personas ha disminuido en su media móvil de 7 días hasta alcanzar niveles menores al 10% para marzo del 2020, perdón, del 2021. Entonces, nosotros ya sabemos por un reporte publicado en la revista de la CDC que se han diagnosticado cerca de 10,000 infecciones después de 101 millones de personas completamente vacunadas. Muy pocas hospitalizaciones, 2% nada más murieron, y la mayoría de ellos no murieron por cuestiones relacionadas a COVID-19, o sea, murieron por otras cosas. Entonces, la vacuna ya sabemos que sí protege contra muerte, contra enfermedad grave, pero tenemos otras preguntas. ¿Qué tanto protege contra infección asintomática? Y bueno, vamos a hablar ahora de eficacia. Vamos a hablar de eficacia en términos sencillos. Este es un estudio que ni siquiera les tengo que explicar de tan obvio que es. Ustedes pueden ver aquí en la vertical los casos de COVID-19, y pues pueden ver cómo existieron casos en el grupo placebo versus nada o casi nada de casos en el grupo que recibió la vacuna de Moderna. Esta gráfica se burla muchos de mis colegas al decir que la puede ver cualquier persona sin siquiera entender de medicina y saber perfectamente ver aquí cómo efectivamente hay casos en el grupo de placebo, pero no hay casos en el grupo de la vacuna, incluso a 120 días después de la recepción de la vacuna o de la aleatorización. Entonces, justamente por este estudio es que supimos que las vacunas de plataforma de ARN mensajero, en este caso en particular la de Moderna, eran tan eficaces para prevenir SARS-CoV-2.
Ahora, fíjense, esto es México, son los 3 picos que hemos tenido de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Entonces, primer pico es esta línea apuntada clarita, esta, y esto estamos hablando de muertes diarias en una media móvil de 7 días. Entonces, muertes diarias, pues tuvo feo la primera ola. La segunda ola fue devastadora, casi 1,400 muertes diarias. Esto ocurrió entre octubre y abril del 2021. Y fíjense, ahora la nueva ola que tenemos, la nueva ola, ya pasamos la cantidad de casos positivos al día en una media móvil de 7 días, ya la pasamos comparada al segundo pico. O sea, hoy tenemos más casos diarios. Pero fíjense cómo nuestra mortalidad está por debajo de la primera ola. No estoy hablando de por debajo de la segunda, por debajo de la primera ola. ¿A qué se debe que la gente se está muriendo menos? Lo más seguro es este efecto tan protector de la vacuna, cualquiera de las vacunas que estamos aplicando. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una epidemia. Ya vimos una transición de la epidemia en la que los casos de muerte y hospitalización ocurren en las personas que no estaban vacunadas o que estaban recientemente vacunadas con una sola dosis. El resto de las personas está presentando cuadros clínicos leves caracterizados solamente por congestión nasal, faringodinia, algo de fatiga, incluso estornudos, algo de broncoespasmo y se acabó. Entonces, fíjense este efecto. Esto es en México. Hay otra gráfica todavía más impactante de Inglaterra, en la que sí se ve cómo están planas las muertes. Y esto es impresionante. Yo pienso que esto es un hito de la vacunación. Entonces, tenemos este concepto que son las breakthrough infections, que son las infecciones que le dan a las personas que están vacunadas. ¿Y por qué es importante? Porque esto, como yo les comentaba, va en contra de alcanzar esta que se llama inmunidad esterilizante. Porque si yo que ya estoy vacunado me puedo infectar, aunque no presente síntomas, significa que podría teóricamente transmitir la enfermedad. Entonces, yo que ya estoy vacunado, si tengo contacto con alguien contagioso, ¿me debo aislar o no me debo aislar? Actualmente es un tema de debate, la CDC no termina por decidirse, cambian una vez, luego vuelven a cambiar. Entonces, nuevamente nos vamos al estudio publicado en la revista de la CDC, que tomó a 10,200 infectados, que ocurrieron, todas estas, solamente ocurrieron 101 personas que estaban vacunadas. De ellos, 2% murieron. Ahora, el lugar más común para que estas personas se contagien suele ser su casa. Y como yo les decía, la mayoría de ellos tienen síntomas leves, congestión nasal, mialgia, anosmia, fiebre, y un gran porcentaje, 30% de ellos, asintomáticos. Pero incluso estas personas asintomáticas o que tuvieron síntomas muy leves, 20%, que es un poquito menos que lo general, tuvieron COVID-19 prolongado por más de 6 semanas. Entonces, este estudio nos dice que efectivamente la vacuna protege contra enfermedad sintomática, pero no contra infección como tal. Entonces, ahora sabemos que una persona vacunada, lo más probable es que sí tenga protección, si le da COVID-19 sea una enfermedad leve, pero también sabemos que puede ser un portador asintomático. Y por eso yo sí le recomiendo a mis pacientes vacunados aislarse. Aquí tenemos otro estudio que también fue publicado en la revista de la CDC. Es un estudio igual de 3,950 proveedores de salud que estaban vacunados. Entonces, este fue muy interesante porque este que les presento acá de la CDC es un estudio, vamos a decirlo, de observacional, de vida real, mientras que este es un seguimiento activo como tal, en el que vacunaron a las personas y durante 13 semanas les hicieron búsqueda intencionada de síntomas una vez por semana y además una PCR semanal, pues para ver cuántos reportaban síntomas y cuántos se infectaban. Entonces, en este grupo de casi 4,000 personas se diagnosticaron 205 infecciones por SARS-CoV-2. La gran mayoría de ellas eran sintomáticas, 87% tenían síntomas. Si ya haces todo el análisis estadístico, el resultado es que la vacuna protege 90% contra enfermedad sintomática y 80% contra infección después de una dosis y 90% tras 2 dosis. Entonces son muy efectivas para prevenir ambos escenarios. Enfermedad sintomática, ya sabemos que protegen muy bien contra mortalidad y hospitalización, más del 95%, pero 90% te protegen contra enfermedad sintomática y 90% también te protegen contra enfermedad o infección asintomática después de 2 dosis durante 13 semanas. Este fue un gran estudio debido a su metodología. Ahora, ¿cuál es entonces el impacto en la transmisión? Ya sabemos estos datos,
Pero ¿qué tenemos de la vida real? Tenemos países como Israel, en donde los estudios observacionales nos sugieren que sí se reduce la transmisión. Incluso si un vacunado se infecta, ya sabemos que la persona sí lo puede transmitir, pero lo transmite menos. ¿Y esto cómo lo supimos? Lo supimos por un estudio de tasa de ataque de vacunados infectados en sus casas. ¿Cuántos de sus cohabitantes se infectaban? Y pues es la mitad. 10% en no vacunados de los que viven con una persona se infectan versus la mitad, 5.7% en quienes sí están vacunados. Y fíjense cómo también en Israel, después de que comienzan las vacunaciones, más o menos las inmunizaciones 4 meses después, tenemos ya prácticamente un control de la enfermedad. Y tenemos otros países donde no sucedió así y nos estamos preguntando qué pasó, como Chile. Chile que también tiene un gran porcentaje de su población vacunada con otras vacunas, pero que todavía no alcanzan los efectos tan deseados como en Israel. Y la gran respuesta puede ser las variantes, la hipertransmisibilidad de la variante Delta, que es difícil de controlar. Entonces la pregunta obligada es, Rodrigo, ¿las vacunas protegen contra la variante Delta? Y se publicó este martes un estudio que incluyó a 4.272 personas. Es un estudio interesante realizado en Inglaterra, en el que se trató de evaluar por test negativos, es decir, los que tenían test positivos se averiguaba si habían sido vacunados, la efectividad contra la variante Delta. Y se encontró que la efectividad de la vacuna de Pfizer es de 88% versus que la de AstraZeneca es 67%. Incluso se hizo la comparación contra la variante alfa y la delta, y haciendo la misma metodología, y se vio que la efectividad de las vacunas es casi similar. Sí existe protección contra la variante delta, tan buena, casi tan buena como contra la variante alfa. Entonces, la respuesta directa a la pregunta de si las vacunas protegen contra la variante Delta, la respuesta directa es sí, sí protegen bien, un poco menor que contra la alfa. Por favor, recuerden que en todo esto del uso de emergencia de las vacunas de COVID-19, lo que está comprometido es la eficacia. Entonces, tal vez en el futuro veamos más estudios como este que nos digan que es menor la protección o que contra la siguiente variante cambia, porque recuerden que el uso de emergencia de estas vacunas no necesita cumplir el requerimiento de comprobar que son súper eficaces. Se requiere más de 50% nada más. Ahora, en cuanto a seguridad, aquí sí yo me quedo muy tranquilo, muy confiado de que efectivamente se están cumpliendo las regulaciones de cualquier otra vacuna y que estas vacunas han probado ser muy, muy seguras. Entonces, tenemos beneficios contra riesgos en más de 100,000 personas expuestas, de acuerdo al grupo de edad, y el potencial de efectos adversos graves, que suele ser un poquito mayor, sobre todo en menores de 30 años. Vamos a hablar un poco más adelante sobre miocarditis y algunas cuestiones que somos más vulnerables los que tenemos menos de 40 años. Pero como ven, por mucho los beneficios sobrepasan el riesgo o el potencial riesgo de tener efectos graves, sobre todo si lo comparamos con transmisión a terapia intensiva cada 16 semanas. Entonces, la respuesta directa ante la pregunta, ¿es mejor ponerme la vacuna que no ponérmela? Definitivamente es mejor ponértela. Tienes 14, bueno, no, aquí estamos hablando ya de una magnitud de 70 veces más beneficio que un potencial riesgo en personas mayores de 60 años. Entonces, ¿qué diferencias tienen las vacunas? Vamos a hablar ya un poquito más a detalle de cada una en particular. No demasiado, porque la verdad es que no tiene mucho sentido. Si el mensaje es, sí, vacúnate, hay pocas contraindicaciones, te beneficias, no vale tanto la pena profundizar en los detalles técnicos de cada vacuna, pero es importante que ustedes los conozcan. Entonces, tenemos en general 4 plataformas de ácidos nucleicos o ácido de ARN mensajero, de virus inactivados, de algunas proteínas y de algunos vectores virales. Las más interesantes son las de ácidos nucleicos y las de vectores virales, porque las otras ya las conocemos. Por ejemplo, los virus vivos inactivados, pues ustedes ya tienen experiencia manejando este tipo de vacunas, ¿no? Son virus incapaces de generar enfermedad y ejemplos son Sinovac y Covaxin. Algunas proteínas o viriones que imitan al virus, como Novavax, pero vectores virales es una tecnología que a mí se me hace súper interesante. Lo que toman es un virus, que en este caso son adenovirus, ya sea de humano o de chimpancé, que dentro trae ADN que va a dar instrucciones para generar los anticuerpos contra nuestro target.
Pero es muy inteligente porque usan los adenovirus, porque los adenovirus, nosotros los humanos tenemos mucho contacto con ellos, son muy transmisibles y generamos mucha inmunidad. Todos nosotros, les aseguro, hemos tenido contacto con algún adenovirus en el pasado. Entonces ellos por eso usan un adenovirus de chimpancé, porque probablemente no estamos expuestos a los del chimpancé, pero se transmiten y se comportan muy similar en el humano. Mientras que la Sputnik, que en realidad no se debería llamar como tal la vacuna rusa, etcétera, su nombre correcto es Gamaleya, porque es el laboratorio donde se fabrica, esa tiene dos adenovirus diferentes y por eso requiere dos dosis. En la primera te ponen un adenovirus y en la segunda otro adenovirus para garantizar que tú no tengas inmunidad contra este adenovirus previo. Y otra que utiliza este tipo pues son las de Janssen y las de CanSino. Entonces, cuando hablemos de efectos adversos de AstraZeneca y de Gamaleya, muy probablemente se puedan transpolar a Janssen, porque así lo hacen. Mientras que tenemos las de plataforma de Pfizer y Moderna, que son de ARN mensajero, de estas ya hablamos. Y cuando hablamos de los efectos adversos y contraindicaciones de Pfizer y Moderna, probablemente estemos hablando de efectos que son intercambiables entre una plataforma y otra. Ahora, aquí tenemos la eficacia, que ya yo les comenté, que es ver en un ensayo clínico controlado, de acuerdo a tu definición de caso o operativa y a tu desenlace buscado, si lo cumple o no. Y estas vacunas, pues hemos visto que, por ejemplo, infecciones en un grupo grande de personas, de más de 300 personas, 162 infecciones en el grupo de placebo, pero más de 30,000 y 8 solamente en el de vacuna. Entonces, aquí te dicen, la eficacia es del 95%, esto se traduce como tienes una probabilidad del 95% menos de que te enfermes. Y esta es la eficacia reportada en los estudios de fase 3 publicados para cada una de las vacunas. Los desenlaces han sido variados, e incluyen a veces un enlace combinado de terapia intensiva o muerte. Entonces, cuando este es justamente es lo que nos importa, ¿no? Muerte, hospitalización y síntomas graves, eso es lo que nos importa en cuestión de eficacia. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de efectividad? Y pues va a cambiar, ahora sí ya va a cambiar. Estamos hablando de la definición operacional, por ejemplo, muerte, ¿no? Muerte nada más como único desenlace compuesto. Y vemos que en este caso, en los ensayos clínicos de fase 3, casi todas las vacunas han reportado una prevención de muerte de casi el 100%. Estamos hablando de porcentajes que van entre 91, 95 y 100%. Entonces, dependiendo del desenlace que uno está tomando en cuenta, la eficacia va a reportarse de forma diferente. Por ejemplo, algunos mencionan que la vacuna de CanSino tiene una efectividad o una eficacia menor al 70%, y tú te preguntas, ¿contra qué? Y pues ellos hablan de enfermedad sintomática, cualquier síntoma. Pero si te vas contra mortalidad, entonces ves que la efectividad o la eficacia es arriba del 90%. Entonces, cuando sus pacientes les pregunten, es importante que ustedes les pasen este mensaje de acá. Mira, la eficacia de la vacuna para prevenir muerte y hospitalización es cercana al 100%. Estamos hablando de cerca del 90%, 95%. Ese es el mensaje importante que ustedes les tienen que aclarar, porque el que ellos ven en la televisión, en Facebook, es el otro, el de la eficacia para prevenir cualquier síntoma de COVID-19. Y ese no es el que nos interesa en cuestiones de salud pública. Ahora, esta es la tabla más cargada de toda la plática, es donde vienen todas las vacunas, el tipo, ustedes ya lo saben, viene el intervalo para colocarlo, y hay algo que sí quiero recordarles yo sobre el intervalo. Por ejemplo, en AstraZeneca se decía que habíamos de colocarla primero separada 14 días, luego que 28 días, y ahora ya sabemos que si la separamos hasta 12 semanas, 3 meses, tenemos una mejor respuesta inmunitaria. Y, por ejemplo, Pfizer y Moderna, el inserto dice que tú puedes retrasar la vacunación hasta 6 semanas y no hay problema, aunque sí dice que se tiene que colocar lo más pronto posible. Pfizer se aplica a los 21 días la segunda dosis y Moderna a las 4. Pero si por algo se retrasa tu vacunación, sobre todo porque no hay disponible, la puedes retrasar hasta 6 semanas. ¿Y qué pasa si la retraso más de 6 semanas? No pasa nada. La CDC no recomienda que reinicies, recomienda que te pongas la siguiente lo más pronto posible y ya, nada más. Vacunas de una sola dosis, tenemos CanSino y tenemos Janssen, aunque CanSino acaba de sacar un comunicado de prensa en el que están recomendando 2 dosis basados en sus estudios que no están publicados de inmunogenicidad. Tenemos Sputnik 5 o Gamaleya, que tiene tradicionalmente 2, pero aquí hay 2 dosis,
pero hay un asterisco porque ya están diseñando una vacuna que es un monodosis nada más. Y Sinovac, Coronavac, que tiene 2 dosis separadas por 14 días. Entonces, nuevamente estamos hablando de eficacia. La eficacia es alta, aunque depende, y aquí está en asterisco, por ejemplo, para Sinovac, 50% para enfermedad sintomática, pero un 91% para desenlace compuesto de terapia intensiva mortalidad. Entonces, también depende del país donde se hizo. Por ejemplo, AstraZeneca en países africanos mostró menor eficacia en los ensayos clínicos que en países europeos. Entonces, no sabemos si esto es porque la variante sudafricana en ese momento estaba en vigor o es otra la causa. Sobre la temperatura, tenemos 2 temperaturas, una que es la de almacenamiento a largo plazo y otra la de reconstitución y aplicación. Por ejemplo, Pfizer se puede almacenar durante meses a menos 70 grados y Moderna a menos 20 grados durante meses. Pero una vez que la reconstituyes y que abres el vial, lo tienes que mantener entre 2 y 8 grados, o sea, temperatura refrigerador, con el vial cerrado. Esto hace que sea un mito que debes de tener en el centro de salud un refri de alto frío. No, lo puedes tener en un refri tradicional siempre y cuando lo utilices en los primeros 5 días. Pero una vez abierto el vial, para evitar contaminación bacteriana, se tiene que consumir en las primeras 12 horas o incluso menos. Fíjense que Sputnik se puede almacenar a 18 grados, pero tiene también una presentación en polvo seco que se puede almacenar en mucho calor y en mucho frío y que está diseñada para administrarse en Siberia y en regiones desérticas de África. Y mientras que las chinas no requieren una cadena de ultrafrío para su transporte, se pueden almacenar con una red fría normal. Miren el costo, este costo, fíjense lo que son las cosas, ¿no? CanSino, vean el precio, 60 a 100 dólares, aunque recientemente yo vi una nueva publicación en la que se especifica que CanSino se le está vendiendo alrededor de 30 dólares al gobierno mexicano, pero miren, AstraZeneca cuesta 2 a 3 dólares, Sputnik o Gamaleya cuesta 10 dólares, entonces uno que como que sí se levanta la pregunta de por qué yo compraría una vacuna que no ha publicado sus estudios de fase 3 y que es 3 veces más cara que otros, ¿por qué compraría millones de dosis? Y pues bueno, intervienen muchas cosas políticas. También, por ejemplo, para la aprobación de Gamaleya en Europa, hay muchísimas cosas políticas detrás, cuestiones de regulaciones, minucias, de cuestiones literales, porque justamente los fabricantes de estas vacunas no están acostumbrados a trabajar con instituciones de Occidente. Ellos tienen sus protocolos y muy bien apegados, etcétera, pero ha costado mucho trabajo y probablemente nunca se aprueben estas vacunas en Europa por cuestiones de tecnicismo política. ¿Cómo explicas que países como Hungría, que sí tienen independencia dentro de la Unión Europea, sí apliquen Sputnik 5 y sea una vacuna aprobada para ellos? La razón es que ellos tienen independencia de la comunidad europea y consideran que Sputnik cumple todas las regulaciones que ellos necesitan para aplicarlo. Ahora, protecciones versus variantes, todas las vacunas han demostrado discreta reducción de la eficacia contra variante sudafricana y contra variante delta. Esto ya lo sabemos. Aunque, por supuesto, existen algunas vacunas para los cuales no existen datos, pero pues probablemente se comporten igual. Ahora, los efectos adversos graves, pues esto ha cambiado. Vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Entonces, resumen de efectividad, ya lo vimos. Estos con datos publicados, ya sea en estudios de fase 3 o en comunicados de prensa con las fechas de publicación. Es muy importante que se claven, se echen un clavado para ver cuál es el desenlace del que ellos están hablando cuando se refieren a eficacia o efectividad. Ahora, efectos adversos comunes. Después de aplicar una de plataforma de ARN mensajero, más de 2/3 de las personas van a tener dolor en el lugar de la aplicación y una especie de resfriado. Ustedes ya lo saben, escalofríos, fiebre, dolor muscular, articular, dolor de cabeza. Suele ser leve, se suele resolver en 3 días. Mi recomendación es que si el paciente no resuelve sus síntomas después de 3 días, busquen consulta médica para hacer diagnósticos diferenciales. COVID-19, dengue, infección aguda por virus de inmunodeficiencia humana, complicaciones de la vacunación. Si el paciente, fíjense que aquí no viene tos, disnea, falta de aire. Si el paciente tiene tos, disnea, falta de aire, tienen COVID, búsquenle COVID o búsquenle otra cosa, como el síndrome de fuga capilar inducido por vacunas. Entonces, estos son los comunes, los que sus pacientes les van a preguntar, los que ustedes pueden resolver por vía telefónica, indicando paracetamol, hidratación, reposo y tranquilizándolos. Estos no nos interesan a nosotros. A nosotros nos interesan estos, la anafilaxia y algunos efectos que ya están comprobados, pero
Vamos a hablar un poquito más a detalle. Anafilaxia ocurre en 2 a 10 personas, alrededor de 2 a 10 personas por millón de dosis. La mayoría de ellos tenía historia previa de anafilaxia y es por esto que se tiene que vigilar un paciente 15 minutos después de aplicar la vacuna, 15 a 20 minutos. Por eso y porque se puede desmayar. Tenemos ya datos de mielitis transversa, encefalitis, miocarditis, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de fuga capilar, linfadenopatía asociada a vacunación y este nuevo síndrome que ocasiona trombosis y reducción de las plaquetas. Vamos a hablar más adelante. Lo que estamos presenciando es justamente no solo la aparición de nuevas vacunas, también de nuevas enfermedades. Ya tenemos esta nueva condición que se llama Vaccine Induced Thrombocytopenia and Thrombosis, que en inglés es VITT y en español sería VIT, o trombocitopenia y trombosis inducida por vacuna. Esto es un síndrome en el que ocurre formación de anticuerpos contra el factor plaquetario tipo 4, similar a la trombocitopenia inducida por heparinas, pero ocasionada por vacunas de vectores virales de adenovirus, como AstraZeneca, Janssen, Sinovac. Entonces, tenemos una vacuna de vector adenovírico que va a ocasionar la formación de anticuerpos contra el factor plaquetario tipo 4, y esto va a ocasionar trombosis en sitios inusuales, como por ejemplo tenemos de los senos intracraneales, es un sitio común. Entonces, el cuadro clínico es trombocitopenia, usualmente menor a 100,000, y existe aquí en esta bibliografía que les dejo hasta abajo, viene un cuadro sobre cómo hacer el diagnóstico de sospecha y el de confirmación. Entonces, trombocitopenia, dímono D muy elevado, más trombosis en sitios inusuales e hipofibrinogenemia. Entonces, hemos visto que se presenta en COVID-19 también un cuadro clínico similar, hasta 230 veces más común que con la vacunación. Entonces, el riesgo de la vacunación es mucho menor y los beneficios superan por mucho este riesgo. El estudio más grande fue publicado el 11 de agosto, o sea, antier o algo así, incluía 294 pacientes y en ellos este síndrome ocurrió hasta 48 días después de la vacunación. Lo más común es 5 días después. Ocurre en personas de 18 a 79 años y la incidencia se calcula que es de 1 a 200 por cada 250,000 vacunados, pero la mortalidad es alta. El tratamiento en realidad pues sigue siendo de investigación, se cree que es parecido al de la trombocitopenia inducida heparina y pues bueno, puede consistir como como primera línea inmunoglobulina y como segunda línea puede ser recambio plasmático, esteroides, dar algunos anticoagulantes y anticuerpos monoclonales que van a detener la activación del complemento. Entonces, si ustedes detectan un paciente que después de sus vacunas, aunque haya sido mes y medio después, empieza con trombocitopenia y datos de trombosis o de hipercoagulación, lo refieran con un hematólogo para hacer este tratamiento. Sobre miocarditis y pericarditis, esta es asociada a las plataformas de ARN mensajero y ocurre más o menos en 2 personas por cada 100,000 vacunados o 4.8 casos por millón de vacunados, no de vacunas, de vacunados. El promedio es 3 días post vacunación y ocurre más comúnmente en jóvenes menores de 40 años. Entonces, siempre pensar, si un adolescente o joven se presenta con dolor torácico, disnea, palpitaciones, no necesariamente tos, sino más bien un cuadro de miocarditis y pericarditis, después de haberse vacunado, pues tratar de buscar esta condición. Entonces hay que hacerle electrocardiograma, troponinas, PCR, BSG, por supuesto descartar COVID y una interconsulta a cardiología. El desenlace es favorable y el tratamiento es similar al de miocarditis y pericarditis por causas virales o de otras causas, y los pacientes no tienen una mortalidad alta, pero suelen recuperarse sin secuelas. Tenemos otro que es el síndrome de fuga capilar. Es una condición caracterizada por episodios transitorios recurrentes de hiperpermeabilidad vascular. Entonces, los pacientes tienen hipotensión, hemoconcentración, hipoalbuminemia, anasarca y choque. Y estas están asociadas a los 2 tipos de vacunas, ARN y vector adenoviral, pero esta es mucho más rara, un caso por cada 13 millones de dosis. Y el cuadro clínico, pues es un paciente que llega chocado a urgencias, pero cuando ustedes le hacen una biometría hemática van a encontrar poliglobulia hipotenso el paciente. Lo van a reanimar con líquidos y no va a responder, o tal vez responde inicialmente, pero luego ya no. Parecido a la anafilaxia, los pacientes, si no se diagnostica, suelen morir porque justamente les falta el diagnóstico, y entonces generalmente se hace un diagnóstico por descarte. Tenemos la linfadenopatía post vacuna, que se presenta
sobre todo es axilar, puede ser de los ganglios torácicos y cervicales, normalmente 90 días post vacuna. Y esto trae preocupación para los oncólogos porque ha salido positivas las mamografías y los estudios de PET de las mujeres que tienen cáncer de mama cuando se vacunan. Entonces es muy importante que si una mujer que está en tratamiento de cáncer de mama o que se va a hacer una mamografía o un PET se va a vacunar de COVID-19, le diga esto a la persona que va a revisar el estudio. No porque esté contraindicada, sino porque quien lo valore tiene que considerar que los hallazgos anormales pueden ser por la vacunación. Entonces, normalmente tenemos una incidencia de 3%, que sí es 100 veces más común que si no te vacunas. Y pues la única consecuencia es esta, que los radiólogos necesitan preguntar. Hay algunos pacientes que sí presentan linfadenopatía dolorosa. Si no mejora con antiinflamatorios no esteroideos, tendríamos que hacer un abordaje ya diagnóstico para ver qué está sucediendo con una linfadenopatía post-vacuna. Las contraindicaciones para vacunarse en realidad solamente son la anafilaxia o una reacción alérgica grave a un componente de la vacuna y el síndrome de fuga capilar. Prácticamente son las únicas dos contraindicaciones para vacunarse. Nada de que me dio COVID, voy a tomar alcohol, que antibióticos, no. Las dos componentes de la vacuna que ocasionan esto son el polietilenglicol y el polisorbato. Entonces, hay que ver en el inserto de cada vacuna si el paciente tuvo una reacción alérgica y se quiere poner otra vacuna, ver que no tenga ninguno de los componentes que le pudo haber ocasionado. Ahora, ¿quiénes vale la pena que tengan una consulta médica antes de vacunarse? Quienes ya tuvieron anafilaxia, para recomendarles qué hacer, qué vacuna ponerse. Quienes recientemente se recuperaron de COVID, para valorar si vale la pena vacunarlos o conviene mejor guardar su dosis para otra persona. Quienes ya recibieron anticuerpos monoclonales para COVID-19 o quienes están en tratamiento con inmunomoduladores, como por ejemplo podría ser rituximab, dosis altas de esteroide, vale la pena consultar con algún especialista para ver cuándo es el momento más adecuado para vacunarse. O si alguien tuvo COVID-19 con síndrome multisistémico inflamatorio, no está contraindicada la vacunación, pero vale la pena preguntar. Esta semana, el 11 de agosto, salió publicado un estudio de niños y adolescentes sobre si se pueden vacunar y la respuesta es sí. Las vacunas de ARN mensajero, de hecho, Pfizer ya tiene autorización en Estados Unidos para 12 a 17 años y tenemos este estudio publicado de 3.700 niños de 12 a 17 años. No hubo efectos adversos graves observados en el grupo de la vacuna que es Moderna versus placebo y se vio que la eficacia es, fíjense, 100%. Por supuesto que la muestra es muy pequeña porque se trata de niños y porque la incidencia de la enfermedad no es tanta en este grupo, pero estos son resultados muy alentadores. La vacuna es segura en mujeres embarazadas o lactando, sí, y de hecho trae beneficios para la madre y el bebé. Aunque no existen estudios aleatorizados de eficacia de vacunas de COVID-19 en embarazo, sí existen muchos estudios observacionales. Y ya sabemos que disminuye el riesgo de complicaciones y de muerte por COVID-19, pero también el riesgo de las complicaciones obstétricas asociadas a COVID-19, como parto pretérmino, amenaza de aborto, etcétera, ¿no? Y prematuros. ¿Las vacunas contra COVID protegen a largo plazo? Esto no lo sabemos con certeza, porque desafortunadamente no están con la licencia de vacunas, sino con uso de autorización por emergencia. Entonces, no estamos evaluando eficacia a largo plazo por lo pronto, aunque tenemos algunos datos alentadores que indican que la mayoría de las personas sí están protegidas a largo plazo, y más todavía si ya tuvieron una infección. Tenemos ya estudios observacionales de personas infectadas que luego se vacunaron, o al revés, se vacunaron y luego se infectaron, y en ellos sabemos que sí existe una protección significativa más allá de los 9 meses. No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, cómo vamos a administrar los refuerzos, si serán necesarios los refuerzos, las combinaciones de vacunas necesarias, en quienes no lo sabemos con certeza. Entonces no pueden contestar esa pregunta. Si les preguntan, lo que ustedes pueden decir es, con base en la evidencia que tenemos, pareciera ser que efectivamente las vacunas pueden protegernos por al menos 9 meses. Me voy a adelantar estas dos diapositivas. Ahora, ¿qué pasa si retraso la aplicación de la segunda dosis? Esto ya lo vimos, no mucho. De hecho, tenemos la recomendación de retrasar algunas dosis, como la de AstraZeneca, hasta 12 semanas, es mejor. Y si es necesario, pues podemos tardarnos 6 semanas para administrar la segunda dosis de cualquier plataforma, aunque hay que hacerlo tan pronto como sea posible. Y esto lo sabemos porque la protección con una sola dosis, este es el estudio de Moderna, por ejemplo, la protección es bastante alta. Es bastante alta, y tenemos ya estudios de vida real también en los que comparamos, ahora sí estamos hablando de efectividad
contra enfermedad sintomática en una dosis versus otra dosis y vimos que es 80% después de una dosis y 90% después de dos dosis. Entonces, las personas parcialmente inmunizadas se considera que sí tienen inmunidad, aunque definitivamente que es menor que si recibimos dos dosis. Por ejemplo, 52% versus 95, 92 versus 94, 66 menos versus 76 u 80 versus 90%, dependiendo de qué vacuna estemos colocando. Ahora, tenemos sobredosis incrementadas y refuerzos. El 8 de julio Pfizer dijo a Estados Unidos que van a buscar una aprobación de una tercera dosis para todas las personas. Y este 12 de agosto, esta misma semana, fue una gran semana de vacunas de COVID. Se aprobó ya la tercera dosis de Moderna y de Pfizer para personas trasplantadas o inmunocomprometidas, aunque no dicen cuáles, en Estados Unidos. Entonces, esto con base en estudios observacionales, de hecho, algunos de ellos publicados en New England esta misma semana, en donde se observó que la inmunogenicidad no es tan buena y que cuando aplicas una tercera dosis incrementas de forma significativa. Sin embargo, recuerden que hacer las vacunas disponibles a otros países debe ser prioridad antes de considerar dar terceras dosis en los países ricos. ¿Qué hay sobre mezclar vacunas? Esto solo se debe hacer en condiciones extraordinarias. Y solo hay dos condiciones extraordinarias. La primera es que se agotó la vacuna que me puse, por ejemplo, lo que pasó para Sputnik 5 en México, para los jóvenes de 30 a 40 años, solo alcanzó para una dosis. Entonces, en ellos que no pueden viajar, se tiene que colocar una segunda plataforma. O si yo presenté una reacción que contraindica la segunda dosis, por ejemplo, tuve anafilaxia o tuve un síndrome de fuga capilar, pues me tengo que poner otra. Siempre va a ser preferible retrasar una segunda dosis que mezclar dosis, sobre todo porque no sabemos bien qué va a suceder, aunque tenemos ya estudios buenos de mezcla de dos dosis, o sea, dos vacunas de una misma plataforma, Pfizer con Moderna y no pasa nada, pero también ya tenemos de AstraZeneca con ARN y no pasa nada. Entonces, tenemos que dar la segunda dosis de la otra vacuna, de la otra plataforma, 28 días después de la primera dosis. Entonces, por ejemplo, si yo recibo Pfizer, 28 días después podría recibir AstraZeneca. Lo que sí es que tal vez, no sabemos si es un mito todavía, pareciera ser que sí, que mezclar una vacuna de ARN con una de vector viral resulta en mayores efectos adversos no graves. Podría ser una verdad, aunque recientemente yo leí un estudio y parece que no tanto, no es así. ¿Se pueden administrar vacunas no COVID al mismo tiempo? Sí, por supuesto. Puedes administrar otra vacuna, como por ejemplo la de influenza, en cualquier momento en relación con otras vacunas. Y lo mismo la de COVID. Si te pusiste influenza, la puedes aplicar en cualquier momento en relación con la dosis de la influenza. Incluso al mismo día, al mismo tiempo, en el otro hombro. Entonces, vale la pena hablarlo con un especialista, pues para que les dé las recomendaciones. ¿Puede dar la vacuna un resultado positivo de una prueba de COVID-19? Pues no, no puede cambiar los resultados de las pruebas rápidas de antígeno ni los de la PCR, pero sí los de anticuerpos. Esto significa que no hay ninguna razón para hacer pruebas de vacuna de anticuerpos, después de vacunarme. No, los kits comerciales que tenemos de anticuerpos no son los que se hacen en los estudios de investigación. Esos se llaman anticuerpos neutralizantes, se hacen en un laboratorio, son mediante ELISA, y son una metodología totalmente diferente. Lo que nosotros medimos en el laboratorio no tiene ningún subrogado de inmunidad. Si sales negativo después de vacunarte, no significa que no estás protegido. No lo hagan, no desperdicien el dinero de sus pacientes y tampoco los desorienten. Entonces, específicamente, no hagamos pruebas de anticuerpos para confirmar protección, ¿de acuerdo? No. Tampoco sirve para saber cuándo me voy a revacunar. Así no funcionan estas pruebas. De la misma forma que ustedes no se van a hacer pruebas de anticuerpos contra influenza después de vacunarse contra influenza. ¿Qué sí y qué no hacer después de vacunarte? Entonces, sí puedo viajar en apego a recomendaciones de cada país. Y ahorita les adelanto, es un mito que no puedes hacer viajes esenciales a la Unión Europea si tienes Sputnik o CanSino, pero la palabra clave es esenciales. Por supuesto que no te van a dejar ir a visitar París, pero si se murió tu familiar, eres estudiante o eres un trabajador humanitario, un diplomático, puedes ir siempre y cuando tramites tus permisos necesarios. Puedes hacer actividades al aire libre, acudir a restaurantes, plazas, cines, al gimnasio, siempre y cuando uses cubrebocas. ¿Qué no puedes hacer? No deberías reunirte con personas no vacunadas, asistir a eventos masivos, lo que sea que eso signifique en cantidad de personas. No deberías dejar de usar cubrebocas en público ni romper las reglas de distanciamiento social después de vacunarte. ¿Qué otras recomendaciones? No debes hacerte pruebas si tuviste contacto con otra persona con COVID-19. Recuerden que aquí la indicación es aislarte, no hacerte pruebas.
porque si haces eso y después contraes la enfermedad vas a contagiar. Entonces te aíslas y si presentas síntomas, te haces la prueba. No hay que hacerte ningún test de cura o de validación, no hay que estarte haciendo estudios de laboratorio ni de imagen y debes avisar a un especialista en caso de presentar efectos adversos raros, graves, persistentes o respiratorios. Dudas comunes. Si tengo inmunosupresión, ¿me puedo vacunar? Sí. Si estoy embarazado o lactando, ¿me puedo vacunar? Sí. ¿Me puedo vacunar si soy adulto mayor? Sí. ¿Me puedo vacunar si acabo de vacunarme para influenza? Sí. Si tengo cáncer, ¿me puedo vacunar? Sí. Si ya me dio COVID, ¿me puedo vacunar? Sí. Si estoy en hemodiálisis, ¿me puedo vacunar? Sí. Si me acaban de hacer cirugía, ¿me puedo vacunar? Sí. Si puedo tomar alcohol después de vacunarme, sí. Entonces, la respuesta a casi todas las preguntas que les van a hacer sus pacientes es sí. Recuerden que la única contraindicación es haber presentado una reacción anafiláctica o un efecto adverso grave, o sea, miocarditis, fuga capilar, trombocitopenia inducida por vacunas, a otra vacuna. Entonces, casi siempre va a ser sí, sí, sí. Y ya para terminar, platicar las perspectivas a futuro, por ejemplo, los métodos de administración nasal, estrategias nuevas de vacunación, como por ejemplo los supercentros de vacunación de Estados Unidos, en donde se vacunaban más de 120 personas cada 15 minutos. Vacunas de plataformas múltiples, ARN con vector adenovírico, o vacunas contra múltiples variantes al mismo tiempo, y por supuesto colocarnos los refuerzos, como este refuerzo para variantes, ¿no? Contra la variante Delta, etcétera. Entonces, es posiblemente lo que va a pasar en el futuro en cuestión de vacunación. Esténse pendientes. Si se fijan, casi todo tiene que ver con la eficacia, ninguno de ellos con la seguridad. Entonces, casi todas las perspectivas a futuro en las vacunas son para mejorar lo que por ser uso de emergencia no está optimizado. En conclusión, las vacunas son seguras, eficaces. Para obtener la máxima protección debemos recibir la segunda dosis, eso no queda duda. Los efectos secundarios más comunes son locales, son leves, ocurren después de la segunda dosis, generalmente. No debemos hacer pruebas de anticuerpos después de vacunarnos. Siempre tenemos que seguir usando las medidas de salud pública y hay muchísimos aspectos que desconocemos a ciencia cierta, como si podemos contagiar a otros, cuánto tiempo nos va a proteger, si se podrán vacunar los niños, a qué edad, con qué dosis y si se pueden mezclar vacunas. Recuerden que casi todo lo que no sabemos es porque está comprometida la cuestión de la eficacia y la efectividad, no tanto lo de seguridad. Y finalmente, el mensaje más importante que yo les quiero dar es que recuerden que la pandemia no se acaba hasta que se acabe para todos y que somos tan débiles como nuestro país más débil. Entonces, por favor, no demos dosis extras a sus pacientes que quieran viajar, a los que sientan inseguros que les va a dar COVID porque tienen alguna condición como diabetes y se quieren poner una tercera dosis. Quienes tienen dinero y el privilegio de ir a Estados Unidos a ponerse Pfizer después de haber recibido una vacuna acá, por favor, cuando en África la gente no se puede vacunar, no lo hagamos. Permitamos que se vacunen todos con una dosis antes de estar nosotros pensando en nuestro egoísmo de ponernos terceras dosis o dosis para viajar, para salir, para poder reiniciar nuestras actividades. Esperemos nuestro turno. No nos vayamos a municipios que no nos corresponden porque allá están vacunando con Pfizer, mientras que en mi municipio es Cancino. Ya vimos que son efectivas. No vayamos a otro municipio donde están vacunando a personas porque en mi municipio se ha tardado. Esas vacunas son para las personas que viven allá. Entonces, necesitamos tener una conciencia de comunidad, una conciencia de salud pública en cuestión de vacunación contra COVID-19. Entonces, por favor, vacúnense en cuanto antes, sigan las maniobras y vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Es una sesión de pregúntenme lo que quieran. Tenemos, para mí, yo estoy desocupado por la siguiente hora, así es que pueden venir. Sí, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién me pregunta? ¿Quién habla? Yo. Adelante, doctora Lilian. Gracias. Tengo una pregunta. Tuve una pacientita que se había vacunado ya una semana previa y comenzó con sintomatología típica de COVID, o sea, con dolor muscular, mialgias, atralgias, odinofagia, disgeusia, anosmia. Pensé que era un cuadro COVID. Me dice, me acabo de vacunar hace una semana, pero pues la verdad a mí me pareció que ya había pasado como el suficiente tiempo y aparte ya no coincidían con la sintomatología que debía de tener post vacuna. Entonces, mi duda es, por ejemplo, en esos casos, ¿se sugiere que se le haga una prueba a la paciente? O sea,
No, pues ahorita lo que nos explicó, podría salir positiva a causa de la vacuna y No, lo no, no, podríamos considerar como un probable caso, no, no, un no. falso positivo. Recuérdame tu nombre, ¿cómo te llamas? Lilian. Lilian. Ajá. Ya, a ver, Lilian, vamos a contestar esta pregunta juntos. La vacuna de COVID, empezando por lo siguiente, ¿tú crees que la vacuna de COVID puede hacer que una prueba PCR sea positiva? ¿Sí o no? ¿Y por qué piensas eso? Si tú te pones Mm, una vacuna de virus inactivado, incapaz de generar enfermedad, ¿podrás tener una PCR positiva? ¿Qué piensas? pues es que la verdad no estoy tan segura, Ok, pero te voy a repetir la pregunta. Escucha bien las palabras para que tú solita las saques. Si te pones una vacuna de virus inactivado, incapaz de generar enfermedad, ¿podrías tener una PCR positiva? no, entonces no. No puedes, no puedes. Porque la PCR lo que detecta es ADN viral, ADN viral, ADN, partículas genéticas del virus. Detecta el antígeno en tu nariz. Entonces, es imposible que una vacuna de las que tenemos, de cualquiera de las que tenemos, genere enfermedad. Las vacunas no generan enfermedad y por lo tanto no pueden tener una prueba diagnóstica de PCR ni de antígeno positiva. ¿Qué prueba sí sale positiva? La de anticuerpos, porque el cuerpo humano va a generar anticuerpos contra el virus incapaz de generar enfermedad. Entonces, vas a tener una prueba de anticuerpos positiva, pero acuérdate que las pruebas de anticuerpos solamente sirven para gastar dinero y tirarlas a la basura. No sirven para otra cosa. No puedes hacer diagnóstico de COVID con una prueba de anticuerpos, ni positiva ni negativa. No sirven para nada. Entonces, si una persona después de vacunarse tiene una prueba positiva de anticuerpos, perdón, de PCR o de antígeno, tiene COVID-19. Lo que tú tienes que hacer en un paciente que, como el tuyo, ya pasaron más de 3 días y además tiene síntomas respiratorios, la faringodinia, la anosmia son síntomas respiratorios, es considerar COVID-19. Y eso me pasó mucho a mí. Tengo 2 amigos que viven en la playa que se vacunaron y a los 3 días empezaron con un cuadro por la vacuna. Sin embargo, se prolongó su cuadro y empezaron con fatiga y anosmia y tuvieron COVID-19. Es muy importante ofrecerles el diagnóstico a las personas que tienen síntomas persistentes más allá de 3 días después de la vacuna o que tienen síntomas respiratorios. Muy importante hacerles prueba PCR y de antígenos. No sé si con esto queda contestada tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, aquí tenemos una segunda pregunta en el chat de la A ver. doctora Carmen. Ajá, Doctor Brandon, ahorita pasamos también con usted. Aquí la pregunta es, ¿me podría por favor repetir después de cuánto tiempo de haber tenido COVID me puedo vacunar? sí. Creo que aquí la recomendación también era, si ya te dio COVID, tienes un cierto periodo de inmunidad, ¿no? Puedes Sí. esperar. Mira, no hay una respuesta directa a esa pregunta. Son 2 consideraciones que tienes que tener. La Organización Mundial de la Salud recomienda retrasar la vacunación 3 meses después del COVID agudo por la razón de que estás protegido y tu dosis se la pueden dar a otra persona que no ha tenido COVID todavía. No porque a ti te haga daño o no puedas o esté contraindicado. La indicación médica de vacunarte después de COVID-19 es que hayan pasado la fiebre y el estado de cuarentena para que no contagies a nada. Entonces, en cuanto cumples 11 días de haber tenido COVID, si no has tenido fiebre en los 3 días previos, puedes salir de tu casa, puedes ir al centro de vacunación y ponerte la vacuna. No hay contraindicación médica ni nada, te la puedes poner en cuanto terminas tu cuarentena. Pero por cuestiones de salud pública, porque tenemos una escasez de vacuna mundial y tú estás protegida de forma natural por la COVID normalmente por al menos 3 meses, tu vacuna se la puedes dar a otra persona haciendo esta estrategia. No sé si con eso queda claro, Carmen. Pues quién sabe, tal vez sí. Sí, por acá nos Ahí contestan pone que que sí. sí. Okay. También, bueno, la pregunta de la doctora Ariana Mexicano va muy de la mano de eso, ¿no? Aquí nos pregunta, una pregunta muy común es de los pacientes, ¿cuánto tiempo después de tener COVID se pueden vacunar? Creo que eso queda respondido ahorita, ¿no? Sí. El tiempo no va a variar de acuerdo a la marca. Acuérdense que las marcas, o sea, esto no es Amazon, no es ir de compras a ver cuál es la vacuna que más le conviene a los pacientes.
el hecho de que hay muchas marcas no es por eso, no es porque haya una mejor que la otra, es porque al mismo tiempo se permitió la investigación, la comercialización, etcétera. No existe este concepto, es erróneo, de que hay una vacuna mejor que otra. Eso es una falacia, es una cuestión que no es así. De hecho, ustedes mismos han vacunado gente con diferentes marcas de vacunas a lo largo de su carrera para otras vacunas sin saberlo. Posiblemente, por ejemplo, influenza o neumococo han recibido diferentes marcas sus pacientes sin saberlo. No es así, o sea, las cuestiones de estas marcas, recuerden, la seguridad no es lo que está afectado, es la eficacia, pero todas cumplen el desenlace de eficacia mayor al 50%. Entonces, no hay razón, no hay ninguna razón, salvo una excepción, para escoger una vacuna sobre otra. Y la única razón para escoger una vacuna sobre otra es que si yo ya tuve una reacción anafiláctica a una, ya no me la puedo poner, tengo que escoger cualquier otra, ¿sí? Entonces, la mejor respuesta a tu pregunta es, te puedes vacunar en cuanto termines la cuarentena con cualquiera de las vacunas que estén disponibles. U otra cosa que yo les digo a mis pacientes es que la mejor vacuna es la que se aplica en el brazo. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Por aquí también vi que levantaba la mano el doctor Brandon. Adelante, doctor, si tiene una pregunta, por favor. ¿Qué tal, ingeniero Arturo? ¿Qué tal, doc? Hola, Brandon. Aquí mi pregunta sería, yo he tenido pacientes que se han vacunado con AstraZeneca, para ser precisos, y en su primer dosis les fue muy bien, pero en la segunda ya traen síntomas y PCR de COVID positiva, y ya les toca vacunarse con síntomas leves o asintomáticos, que se contagió su familiar y ellos por ende se contagiaron, se hicieron la prueba, salieron positivos. Aquí es recomendable atrasar más de las 12 semanas o 84 días, recomendable la de AstraZeneca, o qué se hace en esos casos, o qué se aconseja. Ya, entonces lo que sucedió es que tus pacientes estaban parcialmente inmunizados, tenían una dosis y se contagiaron, como muchos les pasa, en cuanto se vacunan, relajan las medidas y pues se contagian. Entonces, parcialmente inmunizados se contagiaron. Y esto ya lo discutimos acá con Ariana y con Carmen. ¿Cuándo te tienes que vacunar? Una vez que ya tienes COVID, en cuanto salgan de su cuarentena, o sea, a los 11 días del contagio, y no hayan tenido fiebre por 3 días, pueden acudir a vacunarse. En cualquier momento, pueden acudir a vacunarse. No necesitas retrasar, o sea, no necesitas modificar tu esquema de vacunación por el COVID, salvo por la restricción de salir al aire libre para no contagiar a otras personas. O sea, esa es la razón por la que no vacunas a alguien con COVID, porque al vacunarlo va a contagiar a otros. Y justamente es lo que está sucediendo. Entonces, ya que pase la cuarentena, que se ponga su segunda dosis, no necesitas ni adelantarla ni retrasarla cuando le toque. Muchas gracias, doc. Sí, por nada. Por aquí también veía la mano levantada de la doctora Cipatli. Adelante. Pues la tapita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Doctor, yo tengo una pregunta. Con Sí. esta población que termina siendo como el 9% que se complica con enfermedad severa posterior a 2 dosis y a que ya pasó más de un mes que se vacunaron con las 2 dosis, que llegan a complicarse y tener una enfermedad grave y logran salir del cuadro, ¿se recomienda que como algo falló en la protección y deban aplicarse alguna dosis de otra vacuna? O porque digo, tienen el riesgo de volver a contagiarse, y dado el antecedente, no sé qué tanto se conflictúa este detalle. Ok. Bueno, vamos a replantear un poquito tu pregunta porque dijiste algo que no me quedó claro. Dijiste 9% de la población que se vacuna y que acaba en enfermedad grave. O sea, no, me refiero a que tenemos como que un 90-95% de eficacia, pero del porcentaje que sí se complica a pesar de la eficacia de la vacuna. Ya. Y la pregunta es si ellos tenemos que revacunarlos, ponerles otra vacuna, lo que sea, ¿no? Exacto. Esa es la pregunta. Ok, la respuesta es hoy no sabemos, parece que no. De hecho, lo que los estudios observacionales, hay un estudio publicado en Lancet en julio, que observó que justamente las personas que están vacunadas y que luego tienen una infección por COVID-19, ya sea leve, moderada, grave o crítica, esos pacientes presentan hasta 8 veces más subrogados de inmunidad que las personas vacunadas con 2 dosis. Esto quiere decir
que existe un incremento en la inmunogenicidad de la vacuna y un incremento en la protección conforme más veces estás expuestas al virus. 2 por la vacuna y una inmunidad natural es hoy por hoy lo mejor que se puede alcanzar. Yo, por ejemplo, tuve COVID, luego me vacuné, es lo mejor que se puede alcanzar con las directrices que tenemos hoy. Por lo que hoy por hoy no es una indicación para vacunar, ni revacunar, ni aplicar otra plataforma. No, no, al contrario, esa persona está muy protegida, al menos en el corto plazo, contra una siguiente infección por COVID-19. ¿Qué pasó? Es lo que se llaman breakthrough infections. No comprendemos cuál es el mecanismo por el cual una persona completamente vacunada va a desarrollar una enfermedad grave o morir por COVID-19, pero definitivamente no es común, es raro. Y pues bueno, no hay ninguna otra estrategia que podemos hacer para que no les vuelva a pasar. Más que las medidas generales que todos estamos tomando, Sí, ¿no? por supuesto. Sí, por supuesto. Ok, muchas gracias. Sí. Y por aquí también veo la mano del doctor Omar. Si quiere, adelante con su pregunta, doctor. Hola, doctor. Hola, ingeniero. Buenas Hola, Omar. tardes. Al doctor. Mi duda es respecto a las vacunas de plataforma de vector viral. Todas Sí. las vacunas son de doble dosis, excepto la de la CanSino. Y Janssen también. Ay, sí, cierto, y Janssen. La de Gamaleya es de 2 dosis también y utiliza 2 vectores, 2 tipos Sí, de virus. Las otras correcto. utilizan solamente un tipo de virus. Sí. Mi pregunta va encaminado a esto. ¿Las vacunas que utilizan un solo tipo de virus pierden eficacia o disminuyen después de la primera dosis? Ya. Mira, Janssen y CanSino, bueno, Janssen en particular, que es la monodosis de vector adenoviral, de un solo adenovector, hoy por hoy solamente recomiendan una dosis. Ellos, hasta el momento, sus análisis es que son eficaces y que son duraderas. No sabemos hasta cuándo va a haber un estudio en el que te digan hay que poner una segunda dosis. Acuérdate que la cuestión de la eficacia es lo que está comprometido hoy en este tipo de vacunas. Ya pasó con CanSino. CanSino antes recomendaba solo una dosis y así la compraron los países como Chile, Argentina y México, una sola dosis. Pero ahora ya están recomendando una segunda porque en sus estudios de seguimiento a más largo plazo vieron que se necesita revacunar. Yo creo que lo mismo va a pasar con Janssen. Pero me parece súper interesante que traigas a colación el tema de la inmunidad con las vacunas de vectores virales, porque ahí te va. Justamente es eso. ¿Qué va a pasar cuando en el futuro requiera una tercera, una cuarta, una quinta dosis de un adenovirus que yo ya me puse? Yo ya soy inmune al adenovirus. Ya soy inmune al adenovirus. Entonces, ya no va a hacer mucho sentido ponerme muchas dosis del mismo adenovirus. Es muy posible que en el futuro van a tener que usar la estrategia que usa Gamaleya, que es poner 2 diferentes adenovirus en una misma marca. O sea, yo creo que en el futuro, digamos que AstraZeneca te va a poner el Chadox, que es el de chimpancé, y le va a llamar tal vez Chadox, y luego te van a poner el tercer refuerzo de Chadox alfa y luego el cuarto refuerzo de Chadox beta, como Gamaleya, porque una vez que te inyectan un adenovirus, muy probablemente tú ya eres inmune a ese adenovirus. Entonces, esa es la razón por la que Gamaleya hace lo que hace, que es poner 2 adenovirus diferentes, y es la razón por la que AstraZeneca usa un adenovirus de chimpancé, porque nosotros generamos inmunidad contra los adenovirus circulantes y podría hacer que no sea tan efectiva esta vacunación. Entonces, en el futuro no sabemos cuál va a ser la perspectiva sobre las vacunas y los refuerzos con las vacunas de vector adenovírico, pero yo creo que sí va a cambiar, como ya cambió CanSino, que ya recomiendan 2 dosis, y probablemente Janssen también lo haga en el futuro. Vamos a ver. Muchas gracias, Doc. Sí, por nada. Venga, ¿qué otras preguntas? Aquí está el doctor Luis, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, primero un poco de contexto antes de la pregunta. Yo sé que esta es la clase de infecto, no es la clase de temas sociales, pero yo veo desde mi perspectiva, sobre todo hablando con gente, de que la situación de vacunar a todos es
de cierto modo difícil, no porque, bueno, sí, porque faltan vacunas, claro, pero hay gente que realmente no se quiere vacunar y realmente son más de los que uno quisiera, ¿no? De mucho modo he hablado con algunos compañeros que hemos tratado de buscar varias estrategias, desde hablar bonito a hablar no tan bonito, sobre las ventajas de la vacunación y por qué no es solo una cuestión personal, ¿no? Si es una cuestión de especie, por así decirlo, ¿no? Es una cuestión de salud pública, sí. Exactamente. Entonces, yo lo veo, digo, yo no soy el experto, por eso le pregunto a usted, Doc, ¿qué experiencias o qué método usted diría que sería mejor de persuasión para poder vencer esta situación en la cual la gente de plano no se puede vacunar por X o Y situación? Ok. Mira, en mi experiencia, tú en tu práctica clínica y en tu vida personal te vas a encontrar con dos tipos de personas que tienen lo que se llama hesitancia o vaccine hesitancy, que es dudas de ponerse la vacuna. Tienes dos tipos de personas. Unos que son los que tienen dudas verdaderas, o sea, están preocupados de verdad por su seguridad, por su eficacia, por su precio, por muchas cosas. Oye, doctor, tengo diabetes, ¿me conviene vacunarme? Tienes ese grupo de personas que yo te voy a decir son 75-85% de las personas que te van a buscar por un consejo médico verdadero para vacunar. Y tienes los otros, que son los que yo les llamaría verdaderos anti-vaxxers, que son los que no vas a poder convencer, que no te están buscando para tener un diálogo ni porque tienen una duda genuina. Están buscándote para confrontarte. Dentro del 75-85% de las personas que te digo que sí te van a buscar y que tienen dudas, la mejor estrategia que puedes hacer es explicarles la información disponible a tus manos de la forma más atractiva para ellos y más fácil de comprender, sin inventar, admitiendo que existen muchos huecos en la información, que existen muchos errores, que existen muchos déficits, muchos retos. Es muy importante que hagas eso. Pero algo que a mí me sirve muchísimo es tratar de entender el componente emocional. Por ejemplo, tendrás algún paciente que en el pasado, bueno, yo lo viví ahora, estuve trabajando para Médicos Sin Fronteras en COVID y recibí un paciente de 82 años que se recibió la vacuna de CanSino y 3 semanas después desarrolló Guillain-Barré y se murió. Se murió. Entonces fue un evento grave asociado a la vacuna que acabó en la muerte. Y su hija le tocaba vacunarse en 3 días y me decía, no me quiero poner la vacuna. Entonces, obviamente yo no le voy a decir, no, es que fue un efecto adverso que ocurre en 1 por cada 10 millones de vacunas y el riesgo. No, tienes que entender que muchas personas tienen un componente emocional asociado a un efecto adverso, a la vacuna previo, y la mejor forma que puedes hacer para tratar de convencerlos es eso, expresarles eso. Mira, entiendo lo que le sucedió a tu familiar, es desastroso, es catastrófico, debes de saber que es muy raro, es muy desafortunado, sin embargo, aún así, yo te recomiendo que te vacunes porque siguen siendo más seguras. Y lo otro que te digo, que es aterrizar la información a su nivel de comprensión y reconociendo que no sabes todo y que lo que sabes tiene o existen retos. Fuera de eso, no se me ocurre otra mejor estrategia. A los anti-vaxxers, sí, a ellos yo te digo, ignóralos. O sea, los que sí son anti-vaxxers y tú detectas que son personas que están ahí solamente porque son conspiranoicos, lo que sea, ellos no vale la pena ni siquiera perder tu tiempo porque ellos no creen en argumentos científicos porque sus argumentos no son científicos, entonces no los vas a poder persuadir ni cambiar su opinión. Muchísimas gracias, doctor. Vale. Creo que el doctor Brandon tenía otra duda. Adelante, Brandon. Duda? Vi que se levantó la mano. Bueno, creo que no, pero aquí el doctor Oscar sí. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Doctor, una pregunta. Mencionaba del protocolo de fase 3 para las vacunas en el rango de edad de 12 a 17 años, Sí. que bueno, ya había pasado, ya había entrado en esa fase. Con esto ya se podría dar luz verde para que se empezaran a vacunar a este rango de edad, o se requieren que otras vacunas tengan esta fase 3. Sí, necesitas que cada vacuna emita a la FDA o a COFEPRIS su solicitud para uso de emergencia en la población deseada y la COFEPRIS, la FDA o el organismo les va a pedir la información. Si no la tienen, no van a poder someter ese uso. Entonces,
sí necesitan tener los fase 3 o al menos los comunicados de prensa. Esta es la razón por la que en Estados Unidos apenas esta semana, que es esta semana que se publicaron los resultados en New England del estudio de Moderna, es por eso que en Estados Unidos apenas se autorizó el uso de Moderna en esta población, pero Pfizer ya lo tenía porque ya existían estudios. Ahora, la perspectiva para niños es muy interesante. Ya probablemente este invierno salgan los resultados de personas de 5 a 12 años y esperamos que los resultados de personas mayores de 6 meses estén disponibles para principios del 2022. Entonces, vamos a ver cómo va a haber un cambio, un paradigma y se van a querer vacunar los niños porque vamos a querer regresar a las escuelas. Van a ver ustedes. Y porque además se espera un incremento en cerca del 25% de los casos, ya que los niños regresen a la escuela. Entonces, van a ser una población target, pero acuérdense que es más difícil evaluar la COVID-19, las vacunas de COVID en ellos, porque no es tan común. No es fácil alcanzar la muestra necesaria para obtener los resultados. Y si compara las Ns de los estudios, 30,000 en el de adultos versus 3,000 y cacho en el de niños, esta es la razón, porque no hay tantos casos. No es tan fácil como uno creería. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí veo más. Hola, doctor. Adelante, doctora Macarena. Gracias. Doctor, tengo una duda de la vacuna que se estaba desarrollando en México, la vacuna Patria. Como que hubo un tiempo que salió mucha información, que iban a entrar a alguna fase de estudio y todo, y después se dejó hablar de esa vacuna. ¿Sabe más o menos cómo va, si siguió o no? La verdad ya no volví a leer nada. Macarena, me apena muchísimo. La verdad es que no he leído nada de esta vacuna. Perdóname. Ni siquiera la consideré, discúlpame. No, no se preocupe, era más como duda porque, bueno, pues porque era de México, pero no pasa nada. Gracias. Claro. Sí. ¿Otras preguntas? Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, doctor, si me lo permiten. Sí. ¿Usted recomendaría no vacunar a una persona con antecedente de trombosis, hablando de estas vacunas con vector de adenovirus? Porque si no me equivoco mencionaba que estas podían generar trombosis. Sí, no está contraindicado en ellos. De hecho, la recomendación actual de contraindicación para estas vacunas sigue siendo la misma, es decir, anafilaxia o no disponibilidad de la vacuna. Entonces, yo he vacunado a personas que están en tratamiento anticoagulante por trombosis activa, o sea, les ha tocado, no es que yo las haya vacunado, les ha tocado AstraZeneca y no les pasa nada. No, el factor de riesgo no está en el antecedente de trombosis. No sabemos bien a bien cuál es el factor de riesgo para desarrollar VIP, que es la condición esta de las plaquetas. Entonces, no está contraindicado como tal. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Me parece que de nuevo hay una duda. Perdón, yo tengo una duda. Sí, adelante. Perdón, doctora Carla, adelante. Sí, hola, doctor. Una pregunta. Carla. Ajá. ¿Sí se recomienda suspender el uso de ácido acetil salicílico 2 días previos a la vacunación? No, claro que no. De hecho, no sé si te acuerdas que, es que ¿cómo decirlo sin que suene feo? En diciembre, enero, se publicaron las guías de vacunación de la Secretaría de Salud, ¿no? Y pues parecía que las hizo un niño así de secundaria, que decía que no podías beber alcohol 48 horas antes ni después. O sea, una barbaridad de cosas que no tienen sentido. Por supuesto que no necesitas suspender el ácido acetilsalicílico, no tiene nada que ver. No necesitas suspender antibióticos, alcohol. Ya vimos que en las embarazadas sí se puede aplicar. Ahí decía que no, que los tatuajes, quién sabe qué. Lo que sí vale la pena es que si tu paciente está con un tratamiento inmunosupresor importante, por ejemplo, esteroides, más de 20 miligramos de prednisona y lleva más de 2 semanas, rituximab, anticuerpos monoclonales contra COVID-19, es trasplantado, todo eso vale la pena que lo refieran con un infectólogo, un inmunólogo, para que le dé la orientación sobre cómo vamos a optimizar su esquema de vacunación. No es que esté contraindicado, al revés. Estos pacientes necesitan terceras dosis o adelantar la dosis a la aplicación del rituximab o retrasar la dosis X tiempo después del rituximab, ¿no? Entonces, contraindicado no está, al contrario. Hay que referir pacientes con condiciones particulares con el especialista para orientarlos. Ok, muchas gracias, doctor. Vale, Carla. ¿Alguien más?
A ver, denme un segundito. Doctor Brandon, ¿sí puede habilitar su micrófono? Ya, Inge. Perfecto. Doc, una última duda. Perdón que sea muy repetitivo, pero ahorita aquí en mi estado hubo aplicación de vacunas para los jóvenes de 18 a 29 años. Sí. Y atendí a varios jóvenes que tenían COVID, tenían COVID y tenían síntomas leves. Y que mi recomendación, por lo que había leído, era que, ya ahorita que me lo aclaró, era un mes de que no se fueran a vacunar después de acabar los síntomas. Ahorita nos dice que 11 días de aislamiento más 3 días que no tengan fiebre y pueden acudir a vacunarse. Sí. Muchos han ido así, enfermos de COVID. ¿Les puede pasar algo a ellos? A ellos lo que podrías hacer es que si tienen un efecto adverso relacionado a la vacuna, nunca vas a saber si fue por el COVID o por la vacuna. Y si tienen enfermedad grave por COVID, van a decir que fue la vacuna. O sea, no, su seguridad como tal no está comprometida. Pueden hacer episodios de hipertermia muy severos que sí pueden ocasionar complicaciones asociadas a la hipertermia. Pero no, o sea, su seguridad no es la que está comprometida. La que está comprometida es de los demás que van a vacunarse. Y eso yo lo estoy viendo. Yo sí tengo gente que probablemente se contagió vacunándose. O sea, sí, que recuerdan haber visto gente tosiendo en el centro de vacunación. Entonces, la verdad es que el gobierno debería facilitar que si tienes enfermedad por COVID, te puedas presentar 11 días después, ¿no? Sí, gracias. Sí, porque muchos es el pretexto que ponen, que si no se vacunan ahorita ya no se no van a alcanzar. Bueno, tal vez nosotros lo que podemos decirles es, mira, no pasa nada, estás protegido por 3 meses, en 3 meses alcanzas tu vacuna de rezagado y ya, ¿no? Tal podríamos decirles eso para que se queden en casa, tranquilizarlos y que no salgan a contagiar. Porque sí, a mí también ya me tocó que quieren ir y pues hacen un contagiadero, ¿no? Gracias, Doc. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya no veo manos levantadas. Parece que ya no. Quedó satisfecha la duda de vacunas. Yo tengo una duda, Doc. ¿Sí? Hablaba ahorita mi compañera de la población que ya tiene 2 vacunas y aún así contraen la enfermedad de forma grave. En estas personas en este grupo de pacientes, ¿tienen menor riesgo de mortalidad una vez que ya están, o sea, una vez que ya desarrollaron la forma grave, o es igual que si no estuvieran vacunados? Yo creo que no está estudiado, ¿eh? La verdad es que no lo sé, nunca lo he leído, no creo que esté estudiado. Es decir, si 2 personas se presentan en mismas condiciones de gravedad y uno está completamente vacunado y el otro no, ¿a cuál le va peor? No lo sé. Creo que no está estudiado y es una muy buena, importante pregunta de investigación. Así es que adelante. Gracias, Doc. Doctor Colín, ya tiene un buen tema de investigación, ¿eh? Ya una tesis para su residencia. Seguro. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Otra duda? Tenemos, porque ya lo dijo al público. Pues muy sí. Bien. Ok. Doc, sí. Hola, una última duda. ¿Cuál sería como el punto de días corte máximo post vacuna que podrían ser efectos adversos o que ya podríamos sospechar que pues tal vez como mencionó ahorita que cuando fueron a vacunar fue que se contagiaron 3 días o hay como algún día máximo? Es que depende del síntoma. Por ejemplo, para miocarditis vimos que es hasta 40 y tantos días. Entonces, si las muestras del paciente son, por ejemplo, dolor torácico, disnea, pues puede ocurrir desde los 5 días post vacunación hasta los 40 y tantos. Entonces, 6 semanas, 6 semanas. Todo lo que se presente entre el momento de la inyección y 6 semanas puede ser relacionado a la vacuna. Pero tú como clínico, al tener una pandemia, estás obligado a descartar COVID-19 en quien sus síntomas persistan por más de 3 días. Esa sería mi recomendación. ¿Sí? Ahora, okay, Doc, gracias. No importa en qué momento después de la vacunación, si aparece cualquier síntoma respiratorio, esto es dolor de garganta, anosmia, rinorrea, tos, cualquier síntoma respiratorio, hay que sacar COVID o hacer una prueba de COVID porque las vacunas no ocasionan síntomas respiratorios. O sea, la vacuna no da
dolor de garganta, no da tos, no da congestión nasal, no imitan a la enfermedad. La vacuna lo que hace es una reacción inmunológica a un antígeno, y eso se traduce en fatiga, dolor, mialgia, artralgia, pero no ocasionan molestias respiratorias. Entonces, personas con molestias respiratorias en cualquier momento después de la vacuna tienen COVID hasta que tú lo descartes. Gracias, Doc. Sí, por nada. ¿Alguien más? Creo que ya no veo manos levantadas. Ok. Muy bien. Pues no hay. ¿De veras alguna duda? Nos quedamos hasta aquí. Ok. Muy bien. Perfecto. Nos dice el doctor Enrique, muchas gracias por la clase. Gracias, Enrique. Vamos, Colín. Sí. Gracias. Qué bueno, ojalá que les sirva. ¿Cómo se llama? Pues sí, o sea, si tienen dudas, pacientes difíciles, pues escríbanme, díganle a Arturo que les pase mi contacto y con mucho gusto les puedo dar ayuda a sus pacientitos, porque hay muchas dudas, mucha desinformación y a veces somos nosotros los mismos médicos quienes nos damos un disparo en el zapato. El otro día había un médico decirle a una embarazada que se tenía que poner la Pfizer. Y pues eso es, o sea, eso es desinformación también del médico. Entonces, recuerden que no hay ninguna vacuna preferida que otra, no hay mejores vacunas. Aplíquense sus vacunas lo más pronto que se puedan y tampoco agandallemos. Me encantó tenerlos. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Pues quedamos al pendiente para ver si necesitas otra, cuándo, de qué. ¿Sale? No, al contrario, doctor, gracias a usted. Vamos a hacer por allá algunas masterclass, pero yo creo que ya después de que termine el curso, ahorita tenemos que concentrarnos también en lo que está en calendario para los alumnos, que terminen bien su curso y que lleguen lo mejor preparados al ENAR. Sí. Pero digo, también cuando hagamos estas masterclass, ya que ustedes hayan finalizado el curso, se les va a invitar, obviamente, haremos más clases con el doctor Rodrigo, haremos más clases con la doctora Michelle Breda, con el doctor Omar, con la doctora Carolina, que es neumopedia. Entonces, haremos una serie de masterclass, ¿no? Pero seguro les invitamos. Excelente. ¿No? Muchísimas gracias, Arturo. Mucho gusto saludarte y saludos a todos. Les deseo muchísimo éxito en este examen. Échenle muchas ganas. Salgan bien competitivos este día.